En un himno para nosotros. Esta canción refleja el deseo de Dios a través de su palabra para nosotros. Amén. Así que yo lo invito en esta mañana para que disponga su corazón. Vamos a poner por obra esta canción. Vamos a deleitarnos en la palabra del Señor y a pedirle que penetre en nuestro corazón y nos transforme y nos renueve y nos llene. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Puede tomar asiento. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros a través de esta transmisión en vivo, Casa de Oración Bíblica, dándoles una vez más la bienvenida este domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a nuestro amado Jesucristo. ¿Preparados para recibir la palabra del Señor? Que así sea. Bueno, hemos estado hablando acerca de un tema muy importante para nosotros como cristianos, ¿no? ¿Quién recuerda? Iniciamos una serie, llevamos más o menos 4 domingos, creo. Hemos estado hablando acerca del discernimiento, sí, tema muy importante y que espero que nos haya instruido mucho. Hoy vamos a finalizar la serie aplicando todo esto que hemos aprendido a algo muy importante, y es el tema de cómo discernir la voluntad de Dios. Cómo discernir la voluntad de Dios. Y vamos a mirar hoy unos principios bíblicos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tomar decisiones, tomamos decisiones en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Creo que muchos podríamos decir que antes de conocer al Señor tomamos muy malas decisiones, ¿cierto que sí? De las cuales, si yo hubiera conocido al Señor, si yo hubiera conocido de Cristo antes, no hubiera hecho esto, no la hubiera embarrado de tal manera, no hubiera hecho ese negocio, no hubiera empezado esa relación, todo eso, ¿cierto? Este tema hoy nos va a edificar mucho, amén. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Pero antes te invito para que inclines allí tu rostro un momento y pidamos una vez más al Señor su favor por medio de su Espíritu, que nos ilumine, que nos dé sabiduría para recibir la palabra y que el Espíritu nos guíe a aplicarla a cada área de nuestra vida, cada área de nuestro corazón. Amén. Señor, gracias una vez más por este tiempo, eterno Rey de Gloria. Gracias por permitirnos exaltar tu santo nombre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque el hecho de poder estar en tus atrios una vez más en esta mañana, Señor, es motivo de darte gracias, porque podemos ver allí tu fidelidad. Tú no nos has dejado, tú no nos has soltado. Tal vez, Señor, en nuestro caminar, aún nosotros mismos hemos querido desfallecer, hemos querido desmayar, hemos querido a veces tal vez desviar nuestro pie, Señor, de tu camino. Pero tú has sido fiel, Señor, y tú no has desmayado de nosotros. Aún seguimos viendo esa fidelidad tuya, Señor, que no nos deja, no nos suelta, Señor. Y por eso, cuán privilegio tenemos de que tengamos el Dios que tenemos, el único, el verdadero, a ti, Señor. Por eso, Espíritu Santo, pedimos tu favor, tu gracia en este momento, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender la magnitud de tu palabra en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que impacta cada área de nuestra vida y es la toma de decisiones. Amén. Cada día enfrentamos elecciones que pueden cambiar nuestro rumbo.
¿sí? Desde lo más cotidiano hasta lo trascendental. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de tomar buenas decisiones alineadas con la voluntad de Dios? Es lo que vamos a escudriñar, es lo que vamos a estar tratando esta mañana a través de este sermón que busca iluminar los principios bíblicos que nos guíen en ese proceso, acercándonos a la sabiduría divina y a una vida plena en Cristo. En el contexto en que nosotros estamos, vivimos en nuestra ciudad, una ciudad llena de oportunidades, pero también llena de desafíos. Y tanto grandes y chicos, jóvenes y adultos, enfrentamos decisiones que muchas veces pueden afectar nuestro entorno familiar, pueden afectar nuestra área de estudios, de trabajo y aún nuestras relaciones. Amén. Y la Biblia nos ofrece claridad y dirección para cada situación. A través de este mensaje descubriremos cómo aplicar estos principios en nuestro contexto, con ejemplos prácticos que nos motiven a vivir conforme a la voluntad de Dios. La buena toma de decisiones comienza por discernir la voluntad de Dios. De ahí empieza la buena toma de decisiones. ¿Dónde comienza? En aprender a discernir la voluntad de Dios para cada cosa, para cada área de mi vida. Por eso es tan importante que tú y yo escudriñemos las Escrituras, porque allí está todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la familia? Está en la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el varón? Está en las Escrituras. Para la mujer, para los hijos, todo está allí. Solo que tú y yo debemos deleitarnos cada día más en las Escrituras, aún para los niños, para los jóvenes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está ahí en las Escrituras, todo está allí. Dios se deleita en revelar su voluntad a aquellos que están dispuestos a seguir sus preceptos. Lo voy a volver a repetir. Dios se deleita en revelar su voluntad a aquellos que están dispuestos a seguir sus preceptos. Amén. Dice el Salmo 25:14. No lo busque, yo se lo leo ahí en versión Reina Valera. Tome nota allí, para que lo vaya tomando en cuenta. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Quieres tener más comunión con el Señor? Anda en sus preceptos, camina en sus estatutos, anda en el temor del Señor. Porque como aprendíamos hablando acerca del discernimiento, uno de los principios fundamentales para el discernimiento es que la obediencia. Queremos tener más discernimiento, queremos que Dios nos hable cada vez más comunión con el Señor, está ligado a la obediencia. Amén. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Nuestra actitud hacia la toma de decisiones debería ser la misma de Jesús. ¿Sí recuerdan cuál fue la actitud de Jesús cuando tuvo que tomar decisiones trascendentales? Allá en el Getsemaní, ¿qué dijo? No, ¿y qué dijo después de eso? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debería ser la actitud de todo hijo de Dios ante la toma de decisiones. Que cuando vayamos a pedir dirección al Señor, no vayamos ya con nuestro, esto es lo que quiero que me apruebes. Lo pongo sobre la mesa, fírmelo. No, Señor, yo quiero esto. Señor, tal vez yo pienso esto. Pero tú que lo conoces todo, porque uno de los atributos de Dios es que Él es ¿qué? Omnisciente, y Él lo conoce todo. Como tú lo conoces todo, Señor, yo voy a confiar ¿en qué? En tu voluntad. Dios nos revela su voluntad principalmente de dos maneras. En primer lugar, Dios nos revela su voluntad a través de su Espíritu.
Dice Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando de quién, del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa parte es muy bonita, porque es la parte donde el Espíritu a ti te habla de las cosas por venir, te advierte frente a la toma de decisiones. Yo puedo dar testimonio de cuántas veces el Señor me ha guardado de hacer cosas y a veces en el último momento, en donde ya vamos a dar el paso y, ay, verdad que hay que orar. Y vamos y oramos y, ay, nos salvamos, no lo hicimos. La que más me acuerdo es cuando, antes de que llegara la pandemia, nosotros pensábamos comprar una propiedad y todo estaba listo, estábamos haciendo papeles y todo, y la propiedad era buena, se podía montar ahí el negocio y todo, y cuando a lo último nos acordamos, venga, pero oremos. En medio de todo Dios estaba cerrando puertas, pero a veces uno no entiende, ¿no? Uno quiere forzar las cosas, pero en medio de todo Dios a veces también tiende de esa manera a cerrar puertas. Y bueno, no se dieron las cosas cuando se vino la pandemia. Y decíamos, de la que nos guardó el Señor. Porque después de que usted se endeude los bancos, no, qué pandemia, qué pena, pero si quiere le alargo las cuotas. Pero el banco no pierde. Y así, muchas veces nos ha guardado el Señor por medio de su Espíritu. Es la manera principal en que Dios tiene para revelarnos su voluntad. Por eso es tan bonito que tú y yo cultivemos esa comunión con el Espíritu y que la cuidemos. Que tú puedas cada semana decir, mira, Dios me habló, esta semana me estuvo hablando de esto. Esta semana tal vez estuve apachurrado, apachurrada, pero mira, Dios me habló. Es tan bonita esa comunión, que Dios sea directo contigo y te hable personalmente. Amén. Y en segundo lugar, Dios revela su voluntad, esto lo sabemos todos, ¿a través de qué? De su palabra. Amén. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. El Salmo 19 también nos habla de esto. Está ahí en la entrada. Salmo 19, versículos 7 al 8, lo leo en versión Palabra de Dios para Todos, en donde nos dice que la enseñanza del Señor es perfecta, conforta el ánimo. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Cuando está uno así apachurrado, ¿qué hace la palabra? Levanta, da esperanza. Es lo bonito de las promesas del Señor. Cuando uno tiene comunión con el Señor y, ay, Dios le habla a través de una promesa. ¿Cuánto les ha pasado? Amén. Eso es comunión. Que tú sabes que Dios es directo contigo. La enseñanza del Señor es perfecta, conforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su palabra en su pacto, es seguro. Lo que dice el Señor en su pacto es que seguro, verídico, no tiene errores. Nosotros somos los que lo cuestionamos o cuestionamos la palabra. Como siempre Satanás nos ayuda, ¿no? Porque desde un principio Satanás siempre va a poner en duda la palabra del Señor. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios dijo. No, eso no es así. Y nosotros empezamos a debatir y a negociar las enseñanzas del Señor. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos. Y esta parte me encanta, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Es otro de los medios por los cuales aprendemos a conocer la voluntad del Señor, su palabra. Pero el proceso de la toma de decisiones incluye hacer un juicio sobre una actitud o una acción. Las decisiones son un acto de la voluntad y siempre están influenciadas por nuestra alma.
Sí, sí conoce las partes del alma, claro. Allí está el intelecto, la voluntad y las emociones. Por eso nuestras decisiones siempre están allí afectadas, ¿por qué? Por nuestra alma. De ahí que el Señor diga que engañoso es el qué. Y como aprendíamos en una de las enseñanzas, que uno de los principales enemigos del discernimiento es ese, ¿no? Nuestro corazón, porque nos dejamos guiar, ¿por qué? Por lo que sentimos, por nuestras emociones, ¿cierto? Cuando estamos contentos queremos todo con Dios, pero cuando estamos mal ya no quiero nada con Dios, ¿cierto? Así somos. Y es por eso que en esta mañana, hablando del discernimiento, les quiero compartir algunos principios bíblicos para tomar buenas decisiones. Para ver cómo se aplica el discernimiento en la vida real, iremos distribuyendo ejemplos bíblicos dentro de cada principio, en lugar de verlos todos juntos, para que cada punto quede anclado en un texto y una historia de la Escritura. El primer principio, principio número 1. Principio número 1 para tomar buenas decisiones. Buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Búsquelo allí, si no aparece en pantalla. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Todos conocemos este pasaje, pero póngalo allí, subráyelo allí en su Biblia, escríbale con un lapicito, decisiones. Con eso cada vez que lo abra, se acuerda, y este es el versículo para tomar decisiones. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos enseña que la verdadera sabiduría viene de confiar plenamente en Dios, de no poner en duda la dirección del Señor, de no poner en duda lo que Dios dice en dónde, en su palabra. Debemos confiar de que la verdadera sabiduría viene de confiar en el Señor. No se trata solo de seguir nuestros propios razonamientos, sino de reconocer a Dios en cada decisión, permitiendo que Él guíe ¿qué? Nuestro camino. Amén. Un ejemplo bíblico. Hablábamos de ese ejemplo hace un momento, el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Jesús oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. El discernimiento de Jesús no consistió en buscar la salida más cómoda, aunque a veces nosotros sí hacemos eso, ¿no? Y a veces se nos olvida que estamos en un proceso de ¿qué? De formación. ¿Y cómo nos va a formar el Señor? ¿Qué dice la palabra? A través de las pruebas. Eso dice claro la Escritura, ¿sí o no? Que vamos a ser formados, que vamos a ser forjados, que nuestra fe va a ser pasada, ¿por qué? Por el fuego. Va a ser probada y va a ser examinada. El discernimiento de Jesús no consistió en buscar la salida más cómoda, sino en rendir su corazón al Padre. Así se ve buscar la voluntad de Dios. Someter mis preferencias, le dijo Jesús, Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú, que se haga tu voluntad. Someter mis preferencias a su propósito, confiando en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces a nosotros no nos parezca, ¿no? Porque a veces no nos parece, ¿cierto? A veces hacer la voluntad de Dios cuesta, ¿no? Como el ejemplo de Jesús. ¿Le costó hacer la voluntad del Padre? Claro.
Jesús siendo humano, porque recuerde que Jesús era 100% Dios y 100% humano. En su humanidad, Él sintió lo que tú y yo sentimos, que nos cuesta a veces. Amén. Por eso, antes de tomar cualquier decisión importante, debemos preguntarnos, ¿estoy buscando la voluntad de Dios o solo mi conveniencia? Eso es importante que tú te preguntes, preguntas importantes allí ante la toma de decisiones. ¿Estás buscando la voluntad de Dios o solo tu conveniencia, solo lo que tú quieres? Al poner a Dios en el centro, nuestras elecciones reflejan su propósito y dirección, ya que solo Dios ve el panorama completo. Él ve el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Él sí tiene todo el ¿qué? El panorama. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Qué maravilloso ese atributo del Señor de su omnisciencia, de que todo lo conoce. Y deberíamos ir con más confianza a preguntarle las cosas al Señor y con más confianza aceptar su voluntad, ¿no? Cuando nos diga que no. No, es que eso no quiero que lo hagan. Esa no es mi voluntad. Ay, pero es que yo quiero. Y se nos olvida, es que Dios está viendo más allá de lo que tú estás viendo ahí. Amén. Y aunque habrá momentos en los que la voluntad de Dios pueda parecer contraria a lo que yo quiero, finalmente podemos confiar en que la voluntad de Dios es siempre ¿para qué? Para nuestro beneficio. Amén. El salmista decía en el Salmo 119, 67, tome nota allí, Salmo 119, versículo 67, lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Salmo 119, 67. Dice, antes de que yo andara en tu camino, sufría mucho. Pero ahora cumplo fielmente tu palabra. ¿Cómo vivíamos antes de que andáramos en el camino del Señor? Ay, no, pastor, eso era un camino de rosas. Alfombra roja, mejor dicho, eso era... No, ¿cómo vivíamos antes? ¿Sufríamos o no sufríamos? Sí, porque cada rato era golpe tras golpe, golpe tras golpe. ¿Por qué? Porque no estábamos en los caminos del Señor. Pero ahora gracias a Él que cumplimos, ¿qué? Su palabra. Y ahí nos va llevando el Señor. Romanos 12:2, que todos lo conocemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo para ilustrar, imagínate un joven, una jovencita que recibe una oferta con un mejor sueldo. ¿Cuántos les gustaría tener un pastor? Me gano 2 millones y me van a pagar 8 millones de pesos. Una vez. Ya ese plan es uno, ¿no? ¿Cierto? No, los domingos me voy para tal lado, programo paseo, bueno, en fin, ¿cierto? Un mayor sueldo, imagínate, una persona que recibe una oferta de un mayor sueldo, pero que le costaría que lo alejara de su familia, que lo alejara de su congregación y de su tiempo con Dios. Usted tal vez diga, no, pero en el momento la decisión no es solo qué me conviene, sino qué honra al Señor. Esa es la decisión. Como Jesús en Getsemaní se arrodilló y ¿qué hizo? Rindió sus ¿qué? Sus preferencias. Señor, si esto no es tu voluntad, ayúdame a decir que no. Al buscar primero la voluntad de Dios, uno recibe paz, aunque implique renunciar a algo que atractivo, ¿cierto? Por eso, antes de elegir, comienza por esta pregunta: ¿qué está queriendo Dios en mi vida con esta decisión? Porque no olvidemos que estamos en formación y a veces Dios nos va a probar, ¿no? Le voy a poner este trabajo a ver si
A ver qué va a decir. Dios nos prueba. Tal vez por engancharlo con un mejor sueldo, a ver si se va a salir de mi voluntad. Principio número 2, de cómo discernir la voluntad de Dios. Orar antes de decidir. Orar antes de decidir. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, o no os afanéis por nada, más bien, en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Pablo nos exhorta a llevar todo ante Dios en oración. He oído gente que a veces dice, ay, pero es que son tan exagerados, allá hay que pedirle dirección a Dios hasta para tomarse un tinto. No, uno vea, por cosas pequeñas que sean, usted preséntelas al Señor. ¿Cuánta gente no ha programado vacaciones y, no, es que es puente y todo el mundo se va y llegan allá y les pasan un poco de cosas, las cosas no se dan, bueno, en fin. ¿Por qué? Por no pedirle dirección al Señor. Señor, es el tiempo. Señor, ¿quieres tú que nosotros salgamos? Así, aún en lo más mínimo. Especialmente cuando enfrentamos decisiones que nos generan ansiedad. La oración nos conecta con la mente de Cristo y nos permite recibir paz y claridad. Un ejemplo de esto, un ejemplo bíblico, Nehemías. Al escuchar la ruina de Jerusalén, cuando escuchó que su pueblo estaba en ruinas, Nehemías no tomó decisiones impulsivas. No, yo me voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No. Dice Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Ante una decisión él dijo, no, me calmo primero, voy a orar al Señor. Es lo bonito del ayuno, ¿no? También pedir dirección para escuchar la voluntad de Dios. Y cuando llegó el momento crítico, dice, frente al rey, volví a buscar dirección. Otra vez buscando dirección Nehemías. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ya el Señor puso favor ante el rey allí con Nehemías. Y él no, de una vez le dijo al rey, no quiero esto, no. ¿Qué dice? Ya tengo el favor del rey, voy a ir ¿a qué? A pedirle dirección al Señor. A ver qué voy a pedir. Nehemías 2:4. Y en medio de todo eso, la oración le dio claridad a Nehemías y valentía y dirección para actuar en el tiempo correcto, cuando fue a reedificar allá las murallas. ¿Sí recuerdan? ¿Sí han leído ese pasaje? Donde Nehemías reedifica las murallas, reedifica el templo, todo eso. Amén. Por eso, antes de responder a una oferta de trabajo o cualquier oferta que te den, iniciar una relación o tomar una decisión familiar, debemos detenernos y orar. La oración nos ayuda a filtrar nuestras emociones y a escuchar la voz de Dios. Por eso, ante esas decisiones, que dejar que el alma que se aquiete, que mi corazón se aquiete y en oración buscar en paz y tranquilidad la voz y la voluntad del Señor. Es como, pongamos el mismo ejemplo, una persona que recibe una oferta laboral, pero tiene que responder de inmediato. Le tenemos tal negocio, tal trabajo, pero tiene que respondernos ya. Si no, pierde la oportunidad. Suena como a veces esas promociones que lanzan, ¿no? Últimas unidades. Compre ya. ¿No han visto ese tema? Y le ponen el relojito, ¿no? Todo eso es psicología para que usted... Últimas unidades y tienen una bodega estilo Corabastos lleno de esas cosas. Así pasa, pero ¿qué hace? Le manejan a usted.
Pero así, imagínese ese ejemplo y en vez de esta persona decidir a la carrera, hace lo que hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Ahora, si es para mí, Señor, tú abrirás la puerta. Así me afanen. Lo que el Señor tiene para una persona, Dios se lo da. Si está dentro de la voluntad de Dios, mire, eso no hay. Yo lo he aprendido, sobre todo con el negocio, porque he querido hacer muchas cosas y el Señor me tiene ahí. Hagamos esto, hagamos aquello, y el Señor ahí. Y a veces cuesta entender que esa no es la voluntad del Señor. Es fuerte. Pero este hombre se detiene y ora, así como Nehemías, y luego conversa con su esposa con calma. Incluso en medio de la presión, aparta unos minutos para pedir dirección. Esa pausa de oración le ayuda a responder con sabiduría y no solo con ansiedad. De la misma manera, antes de decidir, aprendamos a orar primero para que la prisa no gobierne nuestro corazón y no gobierne nuestras decisiones. Amén. Principio número 3. Consultar la palabra de Dios. ¿Cuántos han podido experimentar eso? Que usted está orando por un asunto y Dios le responde en su palabra. Eso es lo que se llama una palabra rema, ¿no? Que es algo específico que Dios te da a ti, ¿no? Que tú sabes que tiene que ver con esa situación que estás pasando y Dios te habla a través de la escritura y te da dirección o te da consuelo, o te da ánimo, ¿sí? Por eso uno de los principios es eso, consultar la palabra del Señor. Pero eso se logra a medida en que tú tienes más comunión con el Señor. Logras hacer eso. Entre más pases tiempo tú con la palabra, más Dios va a despertar eso en ti y te va a empezar a guiar por su palabra. No siempre va a ser así, ¿no? Porque a veces hay gente que coge la Biblia y bueno, vamos ahí al azar a ver es qué salió. Ya, ahí me habló el Señor. No, no es así. Salmo 119, 105, que ya lo habíamos citado, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Biblia es nuestra guía infalible. Cuando buscamos respuestas en la palabra, encontramos principios eternos que orientan nuestras decisiones, evitando que cometamos errores o tengamos confusiones. Amén. Dios cuando habla, habla claro. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos disponemos para escucharlo, pero Dios cuando habla, habla claro. Por eso si Dios no te ha dado claridad en cierto asunto, en algo que tú le estés preguntando, no te muevas. Si Dios no te habla claro, porque aún en el silencio Dios habla, ¿no? Puede decir no, o puede estar diciendo espera. Amén. Un ejemplo bíblico de esto, Samuel. Aunque Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios y respondió, habla porque tu siervo ¿qué? Escucha, en 1 Samuel 3:10. Ese discernimiento creció en un ambiente donde la palabra de Dios estaba escasa, porque ese es el contexto del pasaje de Samuel, que en esos días la palabra de Dios ¿qué? Escaseaba. Pero él aprendió a reconocer la voz del Señor. Su corazón estaba dispuesto. Por eso, cuando nos exponemos a las Escrituras con humildad, Dios ordena nuestra mente y nos enseña a distinguir su dirección. Algo que aprendíamos también hablando acerca del discernimiento espiritual, cuando Dios nos habla, siempre nos va a hablar, pero no nos va a hablar cosas que sean contrarias a su palabra, ¿no? Por eso es tan importante conocer la Escritura, toda, que usted escudriñe la palabra. Con eso cuando le lleguen a usted, mire, es que Dios le manda a decir esto.
Llega el tipo casado, es que Dios me mostró que usted va a ser mi esposa. Sí, eso se escucha, en serio, eso se escucha. Ministros se escuchan de esa manera. Ay, es que no, Dios me mostró que fulana era mi esposa y después no, es que Dios se equivocó y ahora me dijo que no era esa, que era la otra. Y así, 4, 5. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no se discierne, ¿por qué? No se tiene la escritura. Porque si usted medita en la palabra y la conoce bien, automáticamente el Espíritu Santo le va a advertir. Eso no es verdad. Por eso, en cualquier encrucijada, ¿cómo es estar en una encrucijada? Que no se sabe para dónde coger. Usted está así como arrinconado. ¿Qué hago aquí? Ante una encrucijada debemos ir a la Escritura y preguntar, ¿qué dice Dios sobre este asunto? ¿Qué dice Dios sobre este tema? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura sobre este tema que está inquietando el corazón? Leer y meditar en la Biblia nos ayuda a discernir lo correcto y actuar con integridad. Por ejemplo, para las jovencitas, los jovencitos, siempre, a veces en la adolescencia es donde más se aflora todo, ¿no? Está el corazón a mil, las hormonas a mil, las emociones a mil, ¿cierto? Queremos devorarnos el mundo porque no las sabemos todas. ¿Cuántos no pasamos por esas, sí o no? Así era. Y el papá y mamá nos decían algo, aburridos. ¿Ustedes qué saben? Los tiempos ya cambiaron. No, los tiempos siguen siendo los mismos y la palabra siempre va a seguir aplicándose a todas las generaciones. Lo único que cambia es que las modas, porque de resto todo es lo mismo. Todo es igual. En la adolescencia lo mismo, las mismas tentaciones, los mismos problemas, todo es igual. Lo único que cambia es la vestimenta, las modas. Pero para ilustrar, una joven o un joven que siente un fuerte impulso de iniciar una relación porque todo va bien, ¿cierto? Ay, es que tenemos química, es que se nos dan las cosas, es que me siento tan chévere, pero decide hacerlo de Samuel, ponerse en posición de escuchar a quién, qué dice Dios, porque el único que conoce el corazón, ¿quién es? Dios. Yo muchas veces, cuando he tenido la oportunidad de compartir con jovencitas que ya tienen una relación y que tal vez tienen dudas, yo les digo, porque a veces a mí, bueno, en medio de todo el Señor me ha guiado a hacer oraciones como tajantes, ¿no? Yo le digo, órale al Señor, pregúntele, que le revele el corazón de ese muchacho. Porque eso es una oración bíblica, ¿no? Señor, muéstrame lo que hay en el corazón de esa persona. Si es para mí, si no es para mí, Señor. Eso es orar conforme a la voluntad del Señor. Y eso efectivo a los 15 días, ¡pum! Pastor, mire, no, lo pillé en estas. En lo otro, en lo... Ah, vea, ahí Dios le mostró el corazón, ¿sí ve? La estaba guardando, ¿sí ve? Decide hacerlo de Samuel, ponerse a escuchar a Dios. Aparta tiempo para leer la palabra, anota principios bíblicos sobre la pureza, propósito y el yugo desigual y ora con un corazón dispuesto, así como Samuel. Habla, Señor, ¿que qué? Que tu siervo escucha. Pero lo que pasa es que a veces no venimos con esa posición de siervos, ¿no? Dios empieza a hablarnos y, ay, no, esto no es para mí, no. Empezamos, ese versículo le cae a mi mamá, ese versículo le cae a... Y siempre tenemos que ir, siempre que tú vayas a la palabra, tienes que ir con las disposiciones de que Dios te hable a ti. Si algo te está hablando, no empieces a pensar en el vecino, en la vecina, no, mira y examina tu corazón a la luz de lo que Dios te está hablando allí. Amén. Porque a veces decimos, no, eso no es para mí. Pero ¿qué dijo el salmista? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y le clamaba al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Examina mi corazón, Señor. Amén. En vez de dejarse llevar, ¿por qué? Por la emoción.
del momento. Permite que la Escritura alumbre el camino y aclare su decisión. Así que cuando la confusión aumente, haga que su corazón se calme y vaya a la Biblia. La palabra de Dios siempre da luz, ¿para qué? Para el siguiente paso. Amén. Principio 4. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Buscar consejo sabio. ¿Buscar consejo qué? ¿Y dónde se busca consejo sabio? Primeramente en la palabra, pero también ¿dónde? En los líderes espirituales. Para eso es la comunidad de fe, para eso es la iglesia. Pero si usted va y busca consejo allá donde el amiguis, donde el amiguito, ¿qué le va a decir el amiguis? Ay, eso hágale, ¿no? Eso. ¿Le va a dar un consejo de dónde? ¿De la palabra o del mundo? El mundo le va a decir lo que usted quiere escuchar. Por eso muchas veces no se llevan las decisiones al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios nos va a decir y no queremos escucharlo, ¿cierto? Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pasaje clave para buscar consejo, ¿qué? Sabio. Consejo de una persona que tenga testimonio, consejo de una persona que tenga temor del Señor, que haya nacido de nuevo. Amén. Dios nos llama a buscar consejo en personas maduras y sabias, especialmente cuando las decisiones son complejas. Por eso aún yo no ando solo, porque a mí hubo un tiempo en que el Señor me empezó a inquietar. Tienes que buscar mentores, tienes que buscar, examina el testimonio de fe de los hombres que vas a buscar. Mira el fruto de su fe, de que sean hombres íntegros, de que sean hombres temerosos de mí, principalmente eso, hombres de testimonio. Y el Señor me inquietó y yo tengo ciertas personas que yo busco cuando tengo que pedir consejo, porque lógicamente son hombres que llevan más trayectoria en el Evangelio que yo, más trayectoria en el ministerio, y yo voy y les pido consejo. Amén. El consejo de otros puede revelar perspectivas que a veces no consideramos, porque nosotros no tenemos todo el panorama. Pero a veces un consejo sabio que nos ayuda. Ejemplo bíblico, la iglesia discerniendo la comodidad en Hechos 15. Allí en el pasaje de Hechos 15, la situación era que habían ido ciertas personas a llevar un evangelio diferente y los apóstoles les estaban diciendo, nosotros no enviamos a estas personas. Y dice que ellos hacen un concilio y con la guía del Espíritu Santo deciden enviar otras personas. Los líderes escucharon testimonios, examinaron la escritura y buscaron unidad para resolver un asunto difícil. Y la conclusión fue, porque, dice el pasaje de Hechos 15, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, mire lo tremendo de tener comunión con el Señor. Aún, para todo, para todo. El Espíritu Santo está ahí, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Por eso le animo, hermano, hermana, es la relación que usted más debe cuidar aquí en la tierra, la comunión con el Espíritu. No la descuide, más que la comunión con su cónyuge, más que la comunión con su papá, con el Espíritu. Porque Él es el que nos va a guiar a tomar buenas decisiones. Amén. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y allí les ponen ciertas cosas, ciertas instrucciones. Hechos 15:28 es la cita. Dios muchas veces confirma su voluntad
cuando sometemos nuestras decisiones a consejo maduro y bíblico y no solo a nuestra propia opinión. Amén. Por eso consultar a los líderes espirituales, familiares y amigos que viven en el temor del Señor. Aclaro, ¿no? Que viven en el temor del Señor. Eso es fundamental, ya que su experiencia y discernimiento nos pueden ayudar a evitar errores y a tomar decisiones más acertadas. Amén. Es como para ilustrar una familia que surge una decisión importante, por ejemplo, cambiarse de iglesia, hacer una inversión, mudarse de casa o de barrio. Son decisiones importantes, ¿no? Pero cada uno tiene su propia opinión. No, es que a mí no me gusta allá. No, es que no deberíamos irnos para otro lado. No, es que cada uno tiene su propia opinión en la conversación y la conversación se vuelve tensa y en lugar de imponer, deciden hacer lo de Hechos 15. ¿Qué hicieron en Hechos 15? Hicieron, vamos a orar. ¿Usted ha hecho eso en su casa? Sí ha hecho eso con su familia. Vamos a tomar una decisión importante. Los esposos, oremos los dos. O cada uno por su lado. No, oremos los dos. Nosotros hubo un momento en que el Señor nos movió de una congregación y el Señor trajo una palabra profética por un siervo. Pero como siempre tenemos el hábito de que así bien sea la persona que sea, así sea el más ungido, doblamos nuestras rodillas y allá le preguntamos al Señor. Y duramos una semana ahí con mi esposa, orándole, porque el Señor nos inquietaba a movernos de un lugar. Y pues lo duro era que estábamos sirviendo, estábamos estudiando, estuvimos así. Y que a usted le diga, no, es que se tiene que mover de ahí. ¿Cómo queda usted? Pero Señor, ¿cómo así? Yo no entiendo si yo estoy sirviendo, si yo estoy... Pero lo que siempre se ha enseñado, vaya y ore, vaya y pide la dirección. Señor, esto es tuyo. ¿Hacemos tu voluntad o no? Duramos una semana y la palabra que Dios nos dio, nunca se me olvida. Siempre que Dios le habla a uno en alguna situación, uno se acuerda de la palabra que Dios le da, ¿o no? El Señor nos dijo, han de obedecerle a los hombres y no han de obedecerme a mí, punto. Y uno siente cuando Dios le está hablando. Y sí, hicimos caso. Y en ese momento los líderes que estaban con nosotros, no, pero es que a mí Dios no me ha hablado, no, pero es que esto y que lo otro, no, pero es que nos dijo, en serio, lo dijo por un siervo y nosotros oramos y también el Señor nos habló. Y con el tiempo se dieron cuenta de que sí era palabra del Señor, porque la congregación estaba mal en ciertos temas y ya después todo se destapó con el tiempo. Entonces vimos que sí, era la voluntad del Señor. Entonces, ante esas decisiones difíciles, oren como familia, decisiones importantes. Tómese en ese tiempo para doblar sus rodillas, como esposos, como familia, los hijos, con los papás. Vamos a orar por esto. Y no vamos a movernos hasta que el Señor, ¿qué? Nos dirija, nos hable. Amén. Y al final, aunque no todos pensaban igual al inicio, llegan a un acuerdo con paz porque la decisión es sometida al Señor y confirmada en comunidad. Por eso, no camines solo. Iglesia, no camines ¿qué? Solo. Siempre se les ha dicho, aquí hay unos tiempos de oración. Venga y ore, vamos a orar. Pastores, ¿qué piensa hacer? Pastor, oremos, pidámosle dirección al Señor. Busca consejo sabio porque Dios también guía a través de consejeros piadosos. Amén. Principio 5. Para discernir la voluntad del Señor. Evaluar las consecuencias. Evaluar las consecuencias. Primera de Corintios 10:23. Ese es un pasaje que me gusta mucho citarle a los jóvenes. Porque cuando uno es joven en la fe o es joven también, empieza uno a preguntar, ¿hasta qué punto puedo ir?
en no hacer caso a Dios. ¿Hasta dónde me puedo ir? ¿Y puedo hacer esto, pastor? ¿Y es pecado hacer esto, pastor? ¿Y es pecado esto? Y este pasaje por eso siempre allí. 10:23. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. No todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Y nosotros como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, debemos buscar que lo que edifique nuestro caminar en Cristo, lo que nos ayude a qué, a crecer, a avanzar, a madurar en nuestra fe. Amén. Evaluar las consecuencias. Pablo nos recuerda que aunque tengamos libertad, debemos considerar si nuestras decisiones edifican y producen buen fruto. Por eso evaluar las consecuencias nos protege de acciones impulsivas. Amén. Un ejemplo bíblico, el rey David, cuando ante la presión, porque eso está en 1 Samuel 30, creo que es cuando invaden, ellos están por allá en la guerra y vienen y les invaden y se llevan a sus esposas y a sus hijos. Y aún ante la presión, David siempre consultaba al Señor primero. Siempre. Por eso el tema del manejo de las emociones, ¿no? Tenerlas sometidas ¿a qué? Al Espíritu Santo. Porque a veces somos muy, no, ante el problema eso es el desespero y el arranque y nada. Esto aplica mucho sobre todo para las mujeres, ¿no? Que son como más emocionales, algunas, ¿no? Se les disparan las emociones y eso. Y el Señor, No seas como el caballo o el que toca con qué? Con brida, con freno. Quieto, quieto. Como el caballito. Que no arranque por allá y se desboque. David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto está en 1 Samuel 38. Al recibir dirección, David actuaba con responsabilidad y propósito. Por eso siempre ante las decisiones debemos evaluar lo provechoso y eso nos va a llevar a frenar nuestros impulsos, preguntar a Dios y considerar el fruto antes de avanzar. Amén. Antes de actuar, pensemos en cómo afectará esto a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Por eso tomar decisiones responsables nos ayuda a crecer y mantener relaciones sanas. Amén. Hoy en día, muchos jovencitos, sobre todo por el tema de hacer dinero fácil, ¿no? Que eso se ha visto mucho en esta generación. Satanás es muy astuto porque a los jóvenes los tiene vendiendo drogas y a las jovencitas prostituyéndose en las plataformas. ¿Cómo es dinero fácil? 30, 20 millones mensuales. Pero es como para ilustrar, ¿no? A veces la presión alta y la necesidad también hace que la gente caiga en estas cosas. En vez de reaccionar, se hace hacer lo que hizo David. ¿Qué hace primero? Se consulta primero al Señor. Aún ante una necesidad, aún ante una urgencia, aunque sea evidente, siempre que consulte al Señor. No se mueva por emoción, no se mueva por desespero, no se mueva por necesidad. Porque a veces en medio de la necesidad también se cometen errores. Amén. Primero, consultar al Señor, considerar el fruto y se pregunta, Señor, ¿esto edifica? ¿Qué consecuencias tendrá o traerá mi testimonio, mi familia y mi futuro? Al evaluar con honestidad,
se entiende que no es provechoso y elige un camino íntegro, aunque sea el más lento, ¿no? Entonces, antes de decir sí, aprende a mirar más lejos. Siempre miremos ¿qué? Más allá. Esto también aplica cuando hablábamos acerca de las tentaciones, ¿no? Que Satanás siempre le pone a usted el aproveche, mire lo que se está perdiendo, pero no le deja ver que más allá, si usted cede ante esa tentación y usted cae en pecado, mire, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con su testimonio? ¿Qué va a pasar con...? Eso es lo que uno tiene que mirar. ¿Mirar qué? Mucho más allá. Y el principio número 6, actuar con fe y confianza. Actuar con fe y confianza. Mateo 6:34. Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta para cada día su propio afán. Amén. Jesús nos anima a confiar en Dios y a no vivir angustiados por el futuro. ¿Cuántos viven angustiados por el futuro? Espero que sea así, qué bueno, que usted ya no viva afanado. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y esto y lo otro. Mire, Dios, que Dios ya tiene determinado para su vida, ya lo tiene determinado. Dice la Escritura que quien por mucho que se afane, ¿qué? Añadirá a su estatura, ¿qué? Un codo. ¿Quién por mucho que se afane le va a añadir a su vida un día más o un mes más o más cosas? No, lo que Dios tiene para usted, Dios ya lo tiene. Por eso no se afane por el futuro, ni siquiera por el eterno, porque ya sabemos que tenemos que un destino glorioso allá, una morada eterna. Esa es la promesa, ¿no? Jesús lo dijo, voy a preparar ¿qué? Lugar para ustedes, morada para ustedes. Amén. La fe nos permite tomar decisiones con seguridad, sabiendo que Dios está en control y proveerá lo necesario. Un ejemplo bíblico, Pablo, en Hechos 16, versículos 6 al 10, en donde vemos cómo Dios guió a Pablo, incluso cerrando y abriendo caminos, lo que hablábamos hace un momento. Hechos 16, 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido, atención, por el Espíritu Santo. Ay, ¿cómo así el Espíritu Santo le prohibió a uno cosas? No sé, el Espíritu Santo habla, inquieta el corazón, cierra puertas. Por eso les digo, eso es lo hermoso de tener comunión con el Espíritu y que no se debe descuidar esa comunión. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, nuevamente, no se lo permitió. Luego Dios direcciona a Pablo con claridad. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué está hablando allí? ¿Qué tuvo Pablo? Un sueño. ¿Sí o no? Un sueño. Tuvo un sueño. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio en ese lugar. Amén. Discernir no siempre es avanzar, a veces es aceptar la puerta cerrada y obedecer la dirección del Señor. Como le decía, a veces Dios cierra puertas. Fe es moverse cuando Dios guía, incluso si cambia mis planes. Y eso sí que lo he venido aprendiendo. Porque como le decía, hágale por allá y Dios, yo no lo llamé a eso. Yo no lo llamé a usted a eso. Esa parte cuesta.
Un ejemplo bíblico, Gedeón. ¿Sí recuerdan Gedeón? Antiguo Testamento. ¿Qué pidió Gedeón? Hay que leer la Biblia, hermanos. Tal vez ya la leyó, tal vez no se acuerda, pero Gedeón pidió confirmación porque luchaba ¿con qué? Con el temor. ¿Sí recuerdan que había un tiempo en que el pueblo de Israel venían y lo saqueaban? Dice que se escondían por allá en cuevas y venían esos pueblos y se llevaban los animales, se llevaban la comida, eso parecían langostas, acababan con todo. Y Gedeón ya cansado decía, pero ¿dónde están todas esas grandezas que nos hablaban de Dios y esto? Y yo no veo nada de eso. Solo veo aquí que vienen y nos atacan. Él dijo, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, porque Dios le escucha a Gedeón y le dice, ve tú porque yo te voy a usar para libertar a este pueblo. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. ¿Se recuerda que pidió señal? Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y así ocurrió. Todo, la tierra seca y solo el mojadito así, de brisa. Quedó. Eso está en Jueces 6, versículos 36 al 37. Jueces 6, 36 al 37. Y sigue diciendo, y cuando pidió una segunda confirmación, dice el texto, y aquella noche lo hizo Dios así, solamente el vellón estaba seco y en toda la tierra había rocío, al contrario. Jueces 6:40. Dios fue paciente, pero la confirmación tenía un propósito, fortalecer su fe para obedecer. Eso también lo vivimos mucho. Vean todo lo que para servirle al Señor cuando el Señor nos llamó a servir. Pero siempre porque estaba el temor y siempre lo hemos hecho así. A veces el Señor tiene que hasta empujarnos y usar personas, porque eso sí lo he vivido yo en mi vida cristiana. El Señor ha tenido que, hágale, así. Pero por temor de qué, de hacer uno cosas de que Dios no le ha mandado a hacer. Porque ese siempre ha sido el temor, Señor, no nos dejes hacer cosas que tú no nos has mandado a hacer, Señor. Que siempre sea tu espíritu guiándonos, que siempre sea tu espíritu abriéndonos las puertas, guiándonos a hacer tu voluntad. Y hemos visto la gloria del Señor cuando le hemos obedecido. Cuando Dios confirma, el siguiente paso no es seguir aplazando, sino actuar con confianza en Él. Y así nos pasó con este lugar. También recuerdo, llegó el momento en que nos sacaron, porque prácticamente nos sacaron. Nos pidieron allá donde estábamos en los salones, no, es que vamos a hacer unos apartamentos y se tienen que ir. Y les damos hasta tal, bueno, Señor, si esto ya es tuyo, pues tú tendrás el lugar, sin afanarnos. Y efectivamente, henos aquí, porque Dios ya quería movernos hacia otro lugar. Y así lo ha ido haciendo el Señor. Amén. Cuando ya hemos buscado la voluntad de Dios, orando, consultando la palabra, recibiendo consejo sabio, es momento de actuar con fe, sin miedo. La confianza en Dios nos libera del temor y nos impulsa a avanzar. Es como una mujer que prepara un emprendimiento. ¿Cuántos quieren que Dios les dé sabiduría para emprender? Yo oro para que el Señor le dé sabiduría a la iglesia para generar los recursos. Dios da dones, da talentos Dios. Y a veces hay gente que, mire, no se imaginaba, vea, con unos llaveros y tremendo negocio, tremenda empresa. Yo oro para que el Señor les dé sabiduría y les ayude a los que la pidan, a los que estén necesitando. Una mujer que prepara un emprendimiento y tenía todo listo para abrir cierto lugar, pero a última hora se le cae el contrato del local. Se cierra la puerta. En vez de frustrarse, ¿qué hace? Ora. Va y le pide dirección al Señor. Pide una nueva redirección, así como hizo Pablo cuando, ¿qué?
Cuando quería ir con buena intención a llevar el evangelio, estaba en ese furor y ese fuego. Voy a ir allí, ay, pero no se abrió la puerta. No, entonces ya no voy a hacer nada. No, ¿qué hizo? No, pidió dirección. Y poco después a esta mujer se le abre una oportunidad distinta, con mejores condiciones, cerca a su comunidad de fe y aunque siente temor, decide avanzar con obediencia. Como Gedeón, después de recibir confirmación, da el paso confiando en que Dios guía, sostiene y provee. ¿Cuántos lo saben? Dios guía, Dios provee, Dios sostiene. Y cuando ya hayas discernido, orado, recibido dirección, queda este paso final. Actuar con fe y confianza sin vivir paralizado por el mañana. Algunas aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros, para los jóvenes, buscar la voluntad de Dios antes de elegir carrera, cambiarse de universidad o aceptar una práctica. Pregúntate, Señor, ¿esto me acerca a tu propósito o es solo para mi comodidad? Si la opción te aleja de tu vida espiritual o tu comunidad de fe, no lo ignores. Siempre tiene que tener en cuenta, eso es lo principal. Esto que voy a hacer va a hacer que yo mengüe en mi caminar con Dios. Eso es súper importante. Porque como dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre que gane qué? Y pierda su alma. Pero es que soy hice tantas especializaciones, hoy tengo, mejor dicho, la casa llena de diplomas, sí, pero ¿y qué? Ya, de eso hablamos el miércoles, ¿no? Estudiando Marcos 8. Principio 2, jóvenes. Ora antes de decidir. Cuando sientas presión por decidir ya, por un viaje, por un préstamo, por una relación, por un empleo, detente y ¿qué? Ora. No respondas con afán. Principio 3, jóvenes, consultar la palabra. En noviazgo y amistades. Porque a veces hay amistad. Mire, siempre lo hemos dicho, la guerra es espiritual, ¿no? Y la guerra es ¿por qué? Por las almas. Y así como Dios usa sus instrumentos para atraerlos hacia Él, Satanás también tiene los suyos. ¿Cuáles son? Los inconversos. Por eso hay que ser muy sabios, jóvenes, en las amistades que tienen. Sean muy sabios y analicen si las amistades que tienen están influyendo en ustedes o ustedes están influyendo en ellos. Porque si están influyendo ellos en ustedes, ahí hay que tener cuidado y es mejor que apartarse. El avisado ve el mal y se aparta. ¿Sí o no? No dice, ay, no, yo puedo controlarlo después. Ay, no, yo no me imaginé que fuera a caer en todo esto. Miren, no, uno tiene que ser sabio. Amén. Consultar la palabra, noviazgos, amistades. Deja que la Biblia ponga límites sanos. Siempre la escritura. Pureza, honestidad, yugo desigual, manejo del carácter. No decidas solo por química o por lo que ves. Sí, es importante. Para los jóvenes uno les dice, es importante en cierta manera el físico porque uno le tiene que agradar a la persona con la que va a compartir, ¿no? Eso es una parte, pero lo principal que es el corazón, el carácter. El carácter. Por eso no unirse en yugo desigual. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, no somos perfectos, ¿no? Aún los cristianos no somos perfectos, pero estamos dejando que Dios moldee ¿qué? Nuestro carácter, mientras que el impío no. El impío te va a decir, yo soy así. Así me conoció. Y que uno siempre va a vivir, lo físico se acaba. Con lo que vas a convivir todos los días de tu vida es con ¿qué? Con el carácter de la persona. Imagínate si decides mal. Lo físico importa, pero fíjate mucho en qué, en el carácter. Y como sabemos, que sea un hombre o una mujer de Dios, que tenga una relación con Dios. Mira su fruto.
Principio 4, buscar consejo sabio, jóvenes. Habla con los líderes, con los mentores. Si tus padres son creyentes, busca consejo allí porque te van a dar un consejo de qué? De la palabra. Si no son creyentes, pues tu comunidad de fe, la iglesia. La madurez aprende a pedir consejo, no a esconder decisiones. La madurez aprende a pedir consejo, no a esconder decisiones. El principio 5, evaluar consecuencias antes de hacer dinero rápido, negocios dudosos, deudas impulsivas. Pregunta, ¿esto me edifica o me esclaviza? Yo oro también eso, que el Señor nos permita vivir de tal manera nuestra economía que no nos sea tropiezo para servirle al Señor, porque a veces las deudas esclavizan, ¿no? ¿Por qué no vino hermano a la iglesia? No, pastor, es que tengo un trabajo, estoy más metido en esto, en lo otro y tengo que pagar. Y aprender el principio del contentamiento. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, conoce los anhelos de nuestro corazón y nos va a dar lo que necesitamos. Nosotros podemos querer muchas cosas, porque nos podemos antojar de todo. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Amén. 6. Actuar con fe y confianza. Jóvenes, si una puerta se cierra, no te aceptaron, se cayó la beca, se terminó una relación, no lo tomes como el fin. Pídele redirección al Señor y da el siguiente paso siendo obediente a lo que Dios te diga. Amén. Para nosotros los mayorcitos, matrimonio, familias, principio 1, buscar la voluntad de Dios. En decisiones de casa, ciudad, colegio de los hijos, ascensos, no decidan solo por lo mejor o por el mejor salario. Consideren también la salud espiritual del hogar. Muchas veces no se tiene en cuenta en eso, ¿no? Nos llenamos y nos llenamos de ocupaciones. No, es que tengo muchas responsabilidades. No, es que esto. Y nuestra salud espiritual empieza ¿qué? Pa'l piso. Y después nos preguntan, ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy desanimado? ¿Y por qué otra vez estoy mirando a la vecina? ¿Y por qué? Está decayendo espiritualmente. Yo lo dije hace 8 días, creo, bueno, no me acuerdo, hablando de que si usted sabe que su vida espiritual está en decadencia, ¿usted qué tiene que hacer? Fortalecerla. Y hablábamos de que yo por eso el Señor lo inquietaba a uno los tiempos de ayunos que en vacaciones, porque es una semana, pero hay más vacaciones, ¿no? Y que el ayuno se hace como, así como lo hicimos. ¿Por qué? Porque uno necesita fortalecerse espiritualmente. Pero si usted no se fortalece, si usted le da solo gusto a su carne, después no se queje. ¿Sí o no? Es como el que ve películas de terror y, ay, ¿por qué tengo miedo? Si usted no edifica su espíritu, ay, ¿por qué me está dominando mi carne? ¿Por qué tengo estos malos pensamientos? Las cosas se caen por su propio peso, amén. Para nosotros, los mayorcitos, orar antes de decidir ante conflictos familiares o decisiones importantes, decisiones médicas, financieras, oren primero, oremos primero. Y si es posible, oremos juntos, como familia, como esposos. Amén. Principio 3, para nosotros los mayorcitos, consultar la palabra de Dios. Cuando haya desacuerdos, vuelvan a los principios bíblicos, perdón, perdonar, verdad, dominio propio, mayordomía. La Biblia no solo se cita, se aplica en las conversaciones diarias también. Amén. Principio 4, buscar consejo sabio. Antes de firmar cualquier papel, antes de sacar un crédito, antes de hacer todas esas decisiones que son tan importantes, antes de asociarse con alguien, porque a veces hasta por eso. Nosotros no podemos asociarnos con los incrédulos, ¿no? Tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque a veces el incrédulo se va a regir por lo que él quiere y no por lo que dice el Señor. Amén. Antes de asociarse, un tema delicado con los hijos, buscar consejo sabio, buscar consejo pastoral, buscar consejo profesional, pero bíblico. En la multitud de consejeros hay sabiduría y eso nos va a evitar tomar decisiones
que a veces nos salen costosas, amén. Principio 5, evaluar consecuencias. Pregunten cómo afectará esto a nuestros hijos, cómo afectará esto a nuestro matrimonio, nuestro testimonio. No todo lo legal o posible es provechoso. El fruto a largo plazo importa. Siempre mirar que las decisiones que tomamos, ¿qué? A largo plazo. Actuar con fe. Después de orar, consultar la palabra y recibir consejo, decidan y avancen. No posterguen por miedo. Dios sostiene a quienes obedecen aun cuando el camino no sea perfecto. Amén. Como reflexión, la toma de decisiones es una expresión de nuestra relación con Dios. Cada elección revela cuánto confiamos en su soberanía y cuánto valoramos su palabra. Decidir de acuerdo con los principios bíblicos nos transforma, nos acerca a Cristo y nos permite experimentar su paz y su propósito. En un mundo cambiante, la fe nos da la estabilidad y esperanza. La sabiduría bíblica no solo nos ayuda a evitar errores, sino que nos impulsa a vivir una vida abundante, siendo luz y testimonio en nuestra ciudad. La decisión más importante que toda persona debe tomar es, ¿cuál cree que sea? ¿Dónde pasará la eternidad? Esa es la decisión más importante, ya que solamente hay dos destinos, ¿no? Como sabemos, solo hay dos destinos. Y solamente se puede tomar esa decisión, ¿cuándo? Aquí en la tierra. Ya después de que se vaya, ya usted tomó su decisión. ¿Creyó o no creyó? La decisión más importante es seguir a Cristo y vivir para Él. Al hacerlo, nuestras elecciones reflejan su amor, justicia y verdad, impactando a quienes nos rodean y glorificando a Dios en todo. Por eso el llamado en esta mañana, amada iglesia. Te invito, querido hermano, querida hermana, a comprometerte con los principios bíblicos para tomar buenas decisiones. No permitas que la presión, el miedo o la incertidumbre te aparten de la voluntad de Dios. Busca su dirección, ora, consulta la palabra, pide consejo, evalúa las consecuencias y actúa con fe. Así serás ejemplo para tu familia, para tu comunidad y para tu ciudad. Que Dios nos dé la sabiduría y la valentía para vivir conforme a su propósito. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies y oremos. Pienso que estos principios nos van a ayudar a aplicar todo lo que vimos hablando del tema del discernimiento. Amén. Así que les animo a que los pongamos por obra. Si usted quiere, péguele la repasadita para que lo pueda entender mejor. Recuerde que todo lo que sume para su discernimiento, para edificar su fe, no está de más. Amén. Entonces le invito a que cierre allí sus ojos y vamos a orar. Hable allí usted con el Señor. Como siempre lo decimos, cada uno sabe lo que Dios le ha hablado en esta mañana. Entonces, conforme el Señor te haya hablado, cierra tus ojos y habla allí con tu Señor. Señor, te damos gracias, bendito Rey y Padre. Gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, hermoso Rey de Gloria. Gracias por permitirnos compartir hoy como familia en Cristo, Señor, recibiendo este alimento espiritual que es tan necesario. Señor, venimos delante de ti con un corazón humilde para pedirte sabiduría, Señor. Padre, perdónanos por las veces que hemos decidido, hemos tomado decisiones por impulso, hemos tomado decisiones por miedo o tal vez buscando solo lo que nos conviene, solamente lo que nosotros queremos, Señor. Por eso, Señor, hoy rendimos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Y como Jesús oró en Getsemaní, Señor, oramos que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. En todas nuestras áreas, Padre, queremos tu voluntad, Señor. Queremos tu voluntad, Rey de Gloria, aun cuando a veces nos cueste, Señor. Aun cuando a nosotros en nuestro entendimiento no nos parezca, Señor.
Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor, en que tú tienes el panorama completo, Señor, de cada decisión, de cada situación. Tú conoces todas las cosas, nosotros no, Señor. Tú conoces el corazón de todo hombre, tú conoces el fin de cada situación, de toda circunstancia, Señor. Por eso ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te pedimos que nos guíes por tu espíritu y por tu palabra, que nos enseñes a orar antes de responder, que te consultemos a ti a través de tu escritura antes de avanzar en cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a buscar consejo sabio antes de tomar decisiones, antes de escoger, Señor. Danos discernimiento también, Padre, para evaluar las consecuencias de nuestras decisiones, para mirar más allá, no solamente mirar el momento, Señor. Ayúdanos a quietar nuestro corazón, a quietar nuestra alma, para que podamos tomar decisiones con un espíritu correcto, Señor. Señor, danos ese discernimiento, ayúdanos a tener valentía de actuar con fe cuando tú nos confirmes el camino, Señor. Cuando tú nos lleves a hacer algo, Señor, si tú nos guías, Padre, y en esto oramos, seguimos pidiendo dirección, Señor, para todo, Padre, para cada decisión importante, Señor, en la congregación, en nuestra vida familiar, con nuestro trabajo, Señor, guíanos, Padre. Ayúdanos, Señor, confirma el camino que tú quieres que nosotros tomemos, Señor. Padre, te pedimos por los jóvenes, Señor. Guarda su mente, Padre eterno, sus amistades, sus decisiones y guarda su pureza, Padre. Yo oro por estas jovencitas, hermoso Rey. Oro por estos jóvenes, Señor de la gloria. Y te pido, Señor, que los ayudes a guardarse, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo inquiete sus corazones, Señor. Que si algo no viene de ti, que si alguna amistad, Señor, viene a sacarlos del propósito, tu Espíritu los inquiete, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Que inquietes allí sus corazones, Señor, y ellos no se dejen sacar de tus propósitos. Y que aprendan también a tener identidad, Señor. Dales carácter para cuando tengan que decir no y tengan que decidir por ti, Padre eterno. Señor, oro también por los adultos, Señor, por los matrimonios, por las familias, Padre Santo. Fortalece su fe, la unidad, Señor, y su testimonio, Padre eterno. Oro, Señor, para que les fortalezcas en permanecer en tus caminos, Señor. Oro para que les ayudes, Señor, les dé sabiduría para guiar a sus familias. Danos sabiduría, Señor, para guiar nuestras casas, Padre eterno. Los que estamos como cabeza de hogar, Señor. Algunos estamos los esposos, otros están las mamitas, Señor, pero yo te pido, da sabiduría, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, para direccionar a las familias, Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria, para que siempre, Señor, como familia, decidamos por lo tuyo primeramente, Rey de Gloria. Que en todo lo que hagamos te reconozcamos y que tú endereces nuestras sendas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, espero que hayan sido muy edificados, como yo lo fui también. Entonces les sigo invitando y les invito a que honremos al Señor con aquello que usted haya dispuesto. Conforme el Señor le haya prosperado, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor. Como dice la Escritura, no por tristeza, no por necesidad, con alegría, con convicción bíblica. Siempre todo lo que hagamos debemos hacerlo bajo ¿qué? Convicción bíblica. Entonces les animamos, recordándoles también nuestros próximos servicios. No olviden, para las mujeres todos los lunes 7:30 de la noche, la reunión de maestras del bien. No olviden también nuestros servicios del domingo, del miércoles. Ahorita continuamos con nuestro discipulado que ya vamos a iniciar. Entonces les animamos para que perseveren. No olviden también que
que servimos al Señor también en el área del aseo, aquellos que tengan la disposición, que quieran hacerlo voluntariamente, se ponen de acuerdo con mi esposita. No olviden también los tiempos de oración. Los tiempos de oración los miércoles y los domingos. Seguimos orando, seguimos clamando por nuestra nación, por las decisiones que se vienen. Espero que estemos orando por eso. Que el Señor dé sabiduría a su iglesia para que podamos, como les dice, votar con discernimiento espiritual primeramente. Creo que no es nada más, ¿no? La cena, lo que estamos ya, no, todavía nos queda un fin de semana, creo, ¿cierto? Sí, no olviden que el último fin de semana de mes celebramos la cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo. ¿Es este fin de semana o el otro? Bueno, ya confirmamos. Entonces no olviden la cena del Señor y nuestro compartir. Amén. Vamos a darle gracias al Señor entonces y con esto quedamos despedidos. Amén. Seguimos con los de discipulado. Entonces nos vemos 11:30. ¿Listo? Nos quedan unos minuticos, 15 minutos. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Rey de Gloria. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por edificarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar estas verdades, a no olvidarlas, que no se quede solamente en conocimiento, sino mucho más en entendimiento, que apliquemos tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, aplicar estas verdades, Señor, para que podamos ver la gloria tuya en nuestras vidas, Señor, porque allí es donde cobra poder tu palabra, Señor. La palabra tiene poder cuando tú y yo la aplicamos en nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por las ofrendas, Señor. Gracias por proveernos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por suplirnos en nuestros trabajos. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría para trabajar, la fortaleza, Señor. Ayúdanos a seguir siendo diligentes, siendo testimonio en nuestros trabajos, Señor, porque en todas las áreas debemos dar testimonio de ti, Señor amado, y dejar tu nombre en alto. Gracias, eterno Rey de Gloria. Bendecimos las ofrendas, Señor. De lo que tú nos das, nosotros damos, Señor. Damos sabiduría, Padre, para ser buenos mayordomos. Danos sabiduría para administrar los recursos, Señor. Danos sabiduría, Padre, para emprender, Señor amado. Yo clamo, Señor, porque tú das los talentos, Rey de Gloria, y tú das la sabiduría, Señor. Por eso oro para que tú des sabiduría a tu pueblo, Señor, para generar las riquezas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludo a las personas que se conectaron. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche. Bendiciones.